Estoy grabando la clase, así que después que la termine de grabar, se las, se las paso para que la tengan ustedes. ¿Eh? Para que me recuerden si me toca partir de este mundo, digan, mira, el profe, la clase que nos dio. Se está patinando la internet malamente. ¿Están todos desconectados los dispositivos? Sí, buenísimo. Bueno, muy bien. Bien. Esperamos un par de minutitos, que terminen de entrar y comenzamos. ¿A alguno le quedó alguna pregunta de lo que vimos? Sí. Dale, Graciela. Los testigos de Jehová dicen que se van a salvar, creo que 144.000. ¿Por qué dicen? Ya no lo dicen más eso. Eso lo ¿no? decían, eso lo decían cuando eran poquititos. Sí. Ahora, como son millones, es lo que le dije antes, ¿no? Van reformulando. Cuando eran poquitos, decían que iban a ser 144.000. Ahora, como ya son millones, la acomodaron. Bueno. Ya no lo dicen sabía más eso. Ya no lo porque enseñan. ayer vino un muchacho a arreglarme la luz, ¿no? Y él a su vez tiene un amigo que es testigo de Jehová. Y él me decía, me preguntaba eso. Bueno, yo le digo, mira, eso yo le dije, no es cierto, porque con la cantidad de cristianos que somos, le digo, ¿no? Sobrepasa esa cantidad, fue mi respuesta hacia este chico. Más allá de que en Apocalipsis la iglesia no está, la iglesia está en el cielo, pero más allá de eso, igual se ven millares, dice, con vestiduras blancas, sí. y los 144.000 son sellados de Israel. Así que no da no hay manera, pero bueno. Gracias, profe. No, por favor. Profe, sí. Soy Yoli. Sí. ¿Por qué dicen que, por qué los testigos de Jehová no aceptan cuando una persona está enferma hacerle una transfusión de sangre, por ejemplo? Porque básicamente ellos toman los pasajes del Antiguo Testamento de que la sangre es sagrada y ¿cómo decirlo? Lo terminan de sostener con el pasaje de Hechos capítulo 15, ¿no? Que dice, le pide a los gentiles que se suman a la iglesia, que se abstengan de ahogado, de fornicación y de sangre. Entonces, dice que si tomás sangre por cualquier medio, aún por una transfusión, tomás sangre de otra persona, bueno, que es un pecado grave delante de Dios. Básicamente. Y otra pregunta, ¿y por qué tienen esa idea de que no festejan cumpleaños, ni fiestas, ni nada? Yo tengo un familiar que es testigo y ni se acuerdan de los cumpleaños porque no festejan. Sí, no festejan los cumpleaños, no juran la bandera. No. Básicamente son enseñanzas que apuntan a lo sectario, a marcar una diferencia, a mostrarse como diferentes. Ellos se saben... Porque en la Biblia no está escrito eso. No. Claro. Ellos estiman como que las naciones es producto de una obra satánica, ¿no? Que todos deberíamos ser un solo pueblo y que las naciones tiene que ver el diablo con eso, ¿no? Entonces, por eso no juran la bandera, ni en Argentina ni en ningún lado, ¿no? Estados Unidos tampoco. Y muchos terminan presos por este tema. Y el tema de los cumpleaños, ¿no? El tema de los cumpleaños tienen una historieta, pero la verdad que no me acuerdo bien. Pero tiene que ver con esto, ¿no? De enseñanzas peculiares
para mostrarse que son aquello que el mundo abandonó, incluidos los cristianos, ¿no? Que los cristianos han abandonado, ¿no? Siguiendo a la Iglesia Católica, a los protestantes, a la Iglesia Ortodoxa rusa, todos han seguido al mundo, a la filosofía griega y qué sé yo cuántas cosas. Así que no sé, la verdad, no sé justo de dónde sacan esa historieta, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con mostrarse diferentes. Bueno, gracias. Hola, pastor. Adelante, doctor, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿cómo está usted? Muy bien. Decime. Veo que hay muchas personas que han abandonado, ¿no es cierto?, digamos, estas religiones, los testigos de Jehová. Dicen que muchas personas que han abandonado estas organizaciones denuncian conductas sectarias como adoctrinamiento, Te control escucho mental. muy bajito, acércate al micrófono un poquito. Sí. Que hay personas que han abandonado, digamos, estas organizaciones y que ellos muchas veces denuncian conductas sectarias y como adoctrinamiento, control mental, y también intimidación y falta de información. Sí, ¿Cierto? sí. Que no le informan la verdad, digamos, que le esconden las cosas. Se dan cuenta, obviamente, después cuando ya salieron de ese lugar, cuando vieron la realidad, cuando ven la verdad. Una de las técnicas que ellos tienen es lo que se conocía antiguamente y se le llamaba el lavado de cerebro, ¿no? El adoctrinamiento es esto. Tac, 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 no van y van y van y van, metiendo una idea con distintas técnicas, que son las técnicas que se hablaba en su momento, en la década del 60, por ahí, del lavado de cerebro. Ellos, por ejemplo, cuando se reúnen, lo que hacen es, hacen un juego de roles y se ponen de un lado los testigos de Jehová, ¿no? Y del otro lado, bueno, le toca a uno ser judío, a otro le toca ser evangélico, a otro le toca ser evangélico pentecostal, a otro le toca ser católico, y van cambiando. Van cambiando los roles y cada uno tiene que presentar los argumentos con los que ellos se encuentran cuando tocan los timbres. Y van trabajando con eso y con eso que se parece a la Biblia, que no es, que le llaman traducción para el Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y bueno, se van haciendo hábiles en el manejo de ciertos textos, de un grupo reducido de textos, pero que los maneja, ese grupo lo manejan con cierta soltura. Y bueno, aquellos de entre nosotros que no están muy duchos con las escrituras y con la doctrina, sufren un poquito cuando se enfrentan con esto porque los tipos están entrenadísimos. O sea, aquel que no conoce bien la doctrina y la escritura, y sufre un poquito con los testigos de Jehová. Lo desenvuelve, digamos que ¿Cómo? se desenvuelve muy bien y obviamente aprovechan eso que saben y es como que los confunden, ¿no es cierto? Directamente. Sí, obvio. Es el famoso a río revuelto ganancia de pescadores. Claro, sí. Ellos, imagínate que a esta altura, ellos andan siempre de a dos. Esta evangelización, llamémosle así, que ellos realizan, forma parte de un requisito, si no, no son salvos. Si no hacen eso, no son salvos. Y sale una persona experimentada con una persona nueva. La persona experimentada, obviamente, es lo que tiene, la experiencia. Entonces, el que dirige la cosa es el inexperto, y automáticamente, a los 2 minutos de hablar con una persona, ya se dieron cuenta cuánto conoce las escrituras, si es católico, si es judío, si es protestante, si es pentecostal. Ya está, en 2 minutos te sacan la ficha. Y entonces te sacan la ficha y ponen el chip. Y ahí avanzan. Entonces la persona que ven que no conoce mucho, que no entiende mucho, le entran por los lugares que ellos con una o dos preguntitas que van haciendo, van encontrando la beta, ¿no?
si la persona tiene sí. temas de salud, si tiene dudas sobre el futuro, si tiene temas financieros, temas familiares, temas con Matrimonial. pecado, etcétera. Sí. Ellos van viendo y ahí van sobre la marcha. A ver, imaginémonos nosotros haciendo evangelismo. Cuando vamos a predicar a una persona, ¿sí? Cuando le encaraste y pudiste establecer un punto de contacto que te habló, te contestó y hablaste un poquito, cuando hablas a los 2 minutos ya le sacaste la ficha. Y ya sabes cuál es el punto débil. No, más que punto débil, digamos más, hablando de nosotros, no de ellos. Hablando de nosotros, vos ves más o menos por dónde está la necesidad y Claro. por ese lado encarás el enfoque de la predicación. Bueno, esto hacen más o menos lo mismo, pero en una versión, la versión satánica, ¿no? Claro. La de ellos propia. Su propia Bueno, versión. ¿alguna otra Gracias. pregunta de esto? Y si no, vamos a la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Uno dijo, bueno, el nombre oficial de la iglesia de los mormones es ese, ¿no? Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y un día uno le fue a la puerta, ¿no? Uno de estos. Dice, usted ya sabía quién era, ¿no? Y dice, ¿usted de qué iglesia viene? Y dice, no, dice, ¿usted de dónde viene? Y si nosotros somos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Le dice, iglesia no son, de Jesucristo tampoco, santo menos, pero los últimos días, quédate bien tranquilo que son los que están viviendo. Así que lo despachó, pobre muchacho. Bueno, vamos a arrancar con los mormones. A mí me pasó algo siempre muy particular a nivel personal, digo esto, con los mormones, que veo muchos templos por muchos lados, pero nunca veo gente. Me pasó 1 o 2 veces de pasar por un templo y ver gente. Un templo que está en General Paz y Pizarro, General Paz y Esmide, hay un templo mormón, y una vez pasé por ahí y había gente. Y la otra vez no me acuerdo dónde era, pero pasé por un lugar y había gente. Pero siempre, siempre, siempre veo los templos cerrados y con la particularidad que tienen, que más allá de que son todos parecidos, la arquitectura parece que tiene un arquitecto solo que anda por todo el mundo. Más allá del parecido arquitectónico, en el diseño tienen una particularidad, es que cuando vos pasás por la puerta, siempre, 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 siempre se ve un campo de deporte. O una canchita de fútbol, o una canchita de vóley, o una canchita de básquet, y eso es uno de los métodos de atracción que tienen, ¿no? Uno de los métodos de captación es esa vista, imagina a los chicos, ¿no? Imagínate, por ahí no en, no sé, por ahí no en Belgrano o en Palermo, que los pibes tienen lo mismo en el colegio, o qué sé yo, o van a Jeva y qué sé yo, ¿no? Pero imagínate en lugares de clase media baja, clase baja, ver esos lugares, cuidado y todo, genera una atracción impresionante, ¿no? Sí. Profe, ¿le hago una pregunta? Dale. No sé, ¿por qué todos los mormones se Te llaman? escucho muy bajito, si te acercás un poquito al micrófono o al mate. ¿Por qué todos los mormones tienen el primer nombre Elmer? Elder. Elder. Elder significa anciano. Es como si fuera, viste, nosotros decimos anciano de la iglesia. Bueno, la iglesia ustedes creo que no tienen, ya no usan eso, ¿no? Ancianos ya no hay. Hay algunos ancianos, pero no el cargo, no el título, digo. En la iglesia, hace algunos años atrás, se usaba, ¿no? El diácono, el anciano. Y elder significa eso, anciano, nada más. Entonces, es el anciano tal, son los misioneros. Algo que cambió en los últimos tiempos es que todos los misioneros mormones, todos eran altos, rubios y fornidos. ¿Sí? Ese era otro método de captación.
¿no? ¿Te imaginás? Dos chaboncitos, 1,87 m, rubio, pantalón negro, camisa blanca por Villa Fiorito. Y bueno, hacían un desastre, ¿no? Atraían muchísimo, a los chorros por un lado y a las chicas por el otro. Pero hablando muy seriamente, la pulcritud y la presencia eran de Hollywood, los misioneros, de verdad. Hoy cambió eso, no sé a qué se debe, pero hoy vos ves misioneros, yo he visto el otro día, vi uno tradicional, rubio y alto, y otro un morocho gordito, ¿sí? De pelo duro. Y wow, me dije. Pero ya van varias veces que veo distintos perfiles étnicos, físicos. Pero bueno, en un momento eran así, ¿no? Era uno de los métodos de captación que tenían, era ese, el aspecto de los misioneros, ¿no? La pulcritud y todo esto. Muy bien. Bueno, algo ya habíamos visto. En 1830, José Smith, en el estado de Nueva York, crea esta iglesia. Bueno, la historia con José Smith es espectacular, ¿no? Si Russell era un atorrante, este muchacho no tenía desperdicio. El que habló con él fue el ángel Moroni. No, bueno, que te hable un ángel, no es nada del otro mundo, ¿no? ¿A cuánto de usted le habló un ángel alguna vez? Bueno, ponele, te habló el ángel, no hay drama. Ahora, el tema es que el ángel Moroni le cuenta la historia de su padre, el ángel mormón. Ahí ya ahí empezamos mal, ¿no? O sea, el ángel tuvo un hijo, el ángel mormón tuvo un hijo que era el que estaba hablando con José. Ya ahí tenemos un problema, ¿no? Ya el ángel teniendo hijos. Pero eso no es todo. Lo que Moroni, el ángel Moroni, le cuenta a José Smith es que Mormón, su padre, había esculpido en planchas de oro la historia de su pueblo, ¿no? Y después de que dictó la traducción, le devolvió toda la plancha, no sé a quién, una cosa que yo, es el día de hoy y hasta que no llegue al cielo me voy a preguntar, ¿cómo la gente cree estas cosas? ¿Cómo la gente cree estas cosas? Bueno, José Smith, una de las primeras cosas que empezó a enseñar fue que existe millares y millares de almas, o sea que lo que creó Dios fueron las almas, que Adán era un Dios, pero que tuvo que desobedecer al Creador para crear la raza humana. Entonces, el castigo de Dios para Adán fue que lo convirtió en mortal. Adán sería el Dios de la tierra, ¿no? El Dios nuestro, digamos. Claro. Pero es como que Adán dejó de ser Dios en el sentido de que Dios lo castigó por su desobediencia, transformándolo en mortal, ¿no? Sí, y ahí es cuando tiene a Jesucristo con María. Claro, después pasado el tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, pero lo que sostienen es que hay millares y millares de almas que requieren de cuerpos para encarnarse. Y por eso uno de los pilares de la doctrina de José Smith, que después tuvieron que obligadamente dejar, era la poligamia, ¿no? Cada hombre podía tener, o debía tener muchas mujeres para tener todos los hijos que pudieran, ¿no? Porque las almas que estaban ahí esperando, estaban todos ahí en stand-by, esperando para recibir el cuerpo que les tocaba. Así que bueno, todo una cosa muy, muy, muy interesante. Y que la Biblia avalaba eso, ¿no? Abraham tuvo un montón de esposas, David tuvo un montón de esposas, el mismo Israel tuvo 4 mujeres, ¿sí? Las 12 tribus
provienen de 4 mujeres diferentes. Entonces que la Biblia respaldaba absolutamente eso, ¿no? Bueno, después lo empezaron a perseguir a Estados Unidos, así que tuvieron que abandonar la poligamia porque estuvieron presos, los terminaron apedreando, así que fue una cosa muy... Ellos terminan, tanto él como su hermano, terminan apedreados. Lo extraordinario es que cientos y cientos de seguidores que hoy son millones, ¿no? Hay millones de creyentes mormones en toda la tierra. De hecho, la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah, en Estados Unidos, es la ciudad de los mormones. O sea, casi todos son mormones. Es una cosa impresionante. Si alguna chica quiere ir para allá a buscar novio, que son todos así rubio, alto y... Sí. Decime. El que quiera hablar, yo no voy a buscar novio. hable. No me levanté la mano porque te vi de casualidad, dale. No voy a buscar novio porque justo levanté la mano cuando dijo eso. Pero... Sí, menos Quería mal. saber quién financia todo eso, pastor. Ellos, los igual que templos masivos... eso es igual que nosotros. Es igual que nosotros. Son los creyentes los que sostienen el culto. La diferencia está entre que los creyentes de acá somos vos y yo, que no dan vuelta y no cae pelusa el ombligo nada más, y los de allá, que la tienen de todos los colores. Alguien dijo esto: ¿cómo sería el cristiano ideal? El cristiano ideal tiene el cerebro, la cabeza de un bautista, el corazón de un pentecostal, los pies de un testigo de Jehová y la billetera de un mormón. Ese es el creyente perfecto, dijo uno, ¿no? Así que algo de eso hay, ¿no? Estamos lejos. ¿Eh? Estamos lejos. Y sí. En los piecitos a veces andamos más o menos, en la cabeza andamos más o menos, en el corazón estamos bárbaros y en la billetera no nos arrimamos, pero ni a 50 cuadras, ¿no? Pero bueno, después vamos a andar arriba de las calles de oro, así que tranquilo, no pasa nada, el oro lo vamos a andar pisando. Así que no se hagan problemas. Bueno, no hay mucho más de esta gente. En toda América del Sur hay más o menos 2 millones. Y en Estados Unidos está el grueso, ¿no? Que son cerca de 10 millones de personas. Ahí, como le digo, básicamente en el estado de Utah, en Salt Lake City, ¿no? Después podríamos ver lo que es la ciencia cristiana, lo que dice la carpeta, que es una secta panteísta. ¿Se acuerdan lo que era el panteísmo? ¿No? El panteísmo básicamente, sucintamente, dice: todo es Dios y Dios es todo. No, básicamente, el error fundamental del panteísmo es confundir a Dios con su creación, ¿no? Dios está en todo lo creado, por eso algunos panteístas, el caballo es sagrado, el elefante es sagrado, la vaca es sagrada. Algunos, hasta las suegras son sagradas, increíble. Bueno, la naturaleza es panteísta, fue fundada por Mary Baker, en 1879. Es muy interesante la historia de esta... Sí. No sé quién habla. ¿Habló alguno? No. Bueno. Es muy interesante la historia de Mary Baker, porque ahí yo le había hecho algunas preguntas que ahora vamos a responder. Ella nació en 1821 en Massachusetts. Se casó. A ver, voy a buscar dónde está el casamiento. Porque es muy interesante el tema de sus matrimonios, ¿no? En 1844 se instaló en Carolina. Se casó con George Washington Glover, ¿no? Mirá el nombre ya del tipo, lo que debería ser, ¿no? George Washington se llamaba. Se
se casó y a los 6 meses quedó viuda. Se casó, a los 6 meses quedó viuda. Viuda y embarazada. ¿No? Pobre mujer, la verdad. Pobre mujer. Bueno, nada, después se casó de nuevo y se separó por adulterio. Después se casó de nuevo y el tipo murió a los 5 años. Yo no sé si... Yo me la imagino un poquito difícil de soportar a la chica esta. Yo me la imagino, ¿no? La cuestión es que ella tuvo un encuentro con este Phineas Kimby, que ustedes habían visto ahí seguramente en la carpeta. Tenía distintos problemas, básicamente problemas de índole nerviosa, ¿sí? Tenía ataques así como de ira, y que una vez que conoció a este Phineas Kimby y empezó a interactuar con él, ella fue sanada, pero no fue solamente eso, no fue eso lo que le dio el gran impulso, porque la verdad es que de ser una persona histérica, iracunda, a pasar a ser una persona medianamente apacible, podemos convenir que no hace falta un milagro de Dios. En algunos casos sí. En el mío, por ejemplo, haría falta un milagro. Pero en general uno podría decir que pasó, qué sé yo, terapia, meditación trascendental, no sé. Hay formas, ¿no? El tema es que la sanidad milagrosa, llamémosle así, que ella tuvo, ella estaba caminando por la vereda, y no sé por dónde, no recuerdo el lugar exactamente, ella resbaló y aparentemente se golpeó su columna y quedó como paralítica. Y después, a través de la ciencia cristiana, ella fue sanada. ¿No? Ahí empieza la cuestión. ¿Y en qué consistía esto? Bueno, consistía, este Phineas Kimby lo que enseñaba era que había un poder en las personas, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos un cierto poder para poder autosanarnos, ¿no? Y que la enfermedad tiene que ver con estados mentales, que básicamente después, desarrollando ella su enseñanza, termina estableciendo que la enfermedad es una idea equivocada. La enfermedad es una idea, ¿no? Bueno, ella transcurre su vida, está con este Kimby, después le robó ideas, Kimby hizo un juicio por plagio. Esta mujer era también alto personaje, ¿no? Y va a escribir el libro conocido como, lo primero, al principio se llamó Ciencia Cristiana, y después se llamó, el nombre final, ¿cómo era? Se me fue. Ciencia y Salud con clave en las Escrituras. Primero se llamó Ciencia y Salud, y después se llamó Ciencia y Salud con clave en las Escrituras. Básicamente ella va a rechazar todo lo que era medicina tradicional, todo lo que tenía que ver con la medicina tradicional, diciendo que Jesús había sanado y nunca usó esos métodos. O sea, nunca se ve a Jesús que sana a alguien usando la medicina. ¿Se entiende? Ahí es donde ella establece el sustento de sus enseñanzas, en las sanidades de Jesús. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente enseña a través de su libro una serie de ejercicios y de cosas, de cómo alcanzar eso. Yolanda preguntaba cómo era el culto de la Iglesia de Cristo Científica, si tenían pastores. Bueno, no tienen pastores, no hay autoridades
una reunión de la Iglesia de Cristo Científico, son todos, por llamarlo así, laicos, si no hay un pastor, no hay, viste que están los que ofician el culto y el resto, ¿no? No, acá son todos iguales, y se determina que 3 o 4 o 5 hacen una lectura de las Escrituras y del libro de Ciencia y Salud, ¿no? Y básicamente ahí va, y reflexionan sobre eso. Eso es básicamente el culto de la iglesia cristiana, no tienen otra cosa, ¿sí? Y después, a los más avanzados, ingresan en un listado que son los que tienen la autoridad y la autorización para sanar. No me acuerdo el nombre, creo que se llaman practicistas o algo por el estilo, creo que es practicistas, los que pueden practicar la ciencia cristiana y sanar, que están autorizados, y hay una lista, uno puede entrar en internet y encontrar una lista mundial. En todo el mundo están a los que uno puede acudir, recurrir para recibir esta sanidad. Así que si estás enfermo, quiero decirte, ahora después te paso el link para que lo ubiques, y por una módica suma podés ser sanado de cualquier cosa con la ciencia cristiana. Y si no, te podés comprar el libro Ciencia y Salud, con clave en las Escrituras. Si lo buscas en Mercado Libre, vas a encontrar como 50 que lo venden. No sé por qué lo venderán, se ve que ya lo leyeron todo y se lo grabaron, dijeron, esto es una porquería, y lo vendieron ahí en Mercado Libre. Bueno, a ver si nos quedó algo ahí pendiente. Bueno, también, no solamente la enfermedad, el pecado es una idea, ¿no? El hombre no peca ni se enferma. Son ilusiones que pueden negarse a través de la ciencia cristiana. Nuestro espíritu es bueno porque es parte de Dios. O sea, como Dios está en todo y en todos, nosotros al tener el espíritu de Dios somos buenos. ¿Cómo vamos a tener el espíritu de Dios y ser malos? ¿No? Entonces, el pecado es una idea, son cosas que enseñaron a la gente que no tenía revelación. Básicamente. Y por último, vamos a ver el tema de la confesión positiva. La confesión positiva no es ni una religión ni una secta. La confesión positiva es más bien, como puse en la carpeta, es una práctica. Es una práctica dentro de las iglesias evangélicas. ¿Sí? Charles Spurgeon, el llamado el príncipe de los predicadores, él hablaba una vez respecto a este tipo de cosas. Él decía, si alguien, no es lo mismo un retrato de una persona que una caricatura, decía él, ¿no? El retrato respeta, ya sea una foto o sea un dibujo, ¿no? Pero básicamente hablando de un dibujo. Un dibujante, un pintor puede hacer un retrato tuyo que va a respetar lo más fielmente posible tus rasgos, tus facciones, ¿no? Pero después está la caricatura. ¿La caricatura qué hace? Porque vos cuando ves la caricatura de alguien, vos sabés quién es. Si no podés reconocer de quién es esa caricatura. Lo que hace el caricaturista es exagerar ciertos rasgos. ¿Sí? Exagera ciertos rasgos. Entonces, al exagerar esos rasgos, no es un retrato sino una caricatura. Y Spurgeon decía que algunos hacen una caricatura del Evangelio. Porque justamente exagerando ciertos aspectos de ciertas verdades bíblicas. ¿Cuál sería en este caso? Bueno, básicamente si yo le pregunto a ustedes, si nuestro Dios prospera, ¿ustedes qué me dicen? ¿Que sí o que no? Que sí. Claramente me van a decir que sí, porque Dios prospera, ¿sí? Porque Dios se interesa en nosotros, nos da todo lo que necesitamos. Ahora, no nos prospera de la manera que algunos enseñan.
¿sí? Y estos muchachos, básicamente lo que enseñan es, básicamente que la palabra tiene poder, ¿no? Y el tema está que hay un montón de creyentes, hermanos nuestros, a veces adentro de nuestras congregaciones, que declaran lo mismo, ¿no? La palabra tiene poder y ¡pop! ¡Aguantá! ¿Qué? La palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. ¿Sí? La palabra de Dios tiene poder. Entonces agarran el pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Que en la palabra está la vida, la muerte, papá. Bueno, sacan un libro poético, pretenden hacer una doctrina, una cosa increíble, insólita, pero ahí está. Entonces, una cosa es que yo declare, y ahora vamos a entrar a esto del logos y el rema, que es básicamente la cuestión. Una cosa es que yo declare lo que la Biblia dice sobre mí, y por supuesto que al declarar en fe lo que Dios dice sobre mí, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi futuro, por supuesto que acciona ciertas cosas en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poderosa. ¿Sí? Si yo digo, no, yo soy un inútil, nunca voy a conseguir nada, yo soy un inútil, nunca voy a conseguir nada, no es que esa palabra transformó mi realidad en un desastre, no, es que yo estoy convencido de eso, entonces nunca voy a tener acciones en pos de otra cosa. No es que yo declaré y solté esa palabra y transformé, ¿no? Yo tenía en la primera iglesia donde yo nací, yo tenía una hermana que es amiga mía hasta el día de hoy, somos amigos. Ahora que me estoy acordando, ayer cumpleaños del marido, no lo saludé. Yo digo, uy, no sé, me duele la panza. Viste que yo soy de embromar, digo, no sé, debo tener un tumor. ¡Ay, no digas eso! ¡No digas eso! ¡No declares! No puede ser tan tarada que porque digas, creo que tengo un tumor en el estómago, me va a salir un cáncer. Pero no podés ser tan ignorante, tan tarado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, no lo declares, o declará, ¿no? No declares lo malo, declará lo bueno. Fuiste al médico, te dijo que tenés cáncer, vos declarate sano. Listo, declarate sano. No, amigo, pero vos estás loco. ¿Qué declarate sano? Si te hicieron una tomografía, la fe no se muestra, y la fe se muestra en que yo creo que mi Dios me puede sanar. Y que yo confío en que Dios me puede sanar. Y voy a orar al Dios que sana. Creyendo que puede haber un milagro para mí. Y voy a orar con fe. Y con fervor, y con persistencia, y voy a golpear. ¿Se entiende? Nada que ver una cosa con la otra. Ya se nos está acabando el tiempo. Así que piensen ahí si quedó algo pendiente de Mormones, Ciencia Cristiana. Esto lo sigo desarrollando ahora en el próximo bloque. Si quedó alguna pregunta de lo anterior, la hacemos al principio, y si no, sigo con esto y hacen las preguntas que consideren pertinentes. ¿De acuerdo?